Muchos temas interesantísimos, querido Paco. Fíjate que, querido Paco, querido César, querido maestro Reveles, estoy en estos momentos en México por varias circunstancias importantes. Bueno, primero sí fuimos a cubrir esto, el fraude en Jalisco. Y justamente estoy en casa de mis papás porque también pues hay una situación ahí de salud. Como ustedes bien saben, mis papás también pertenecieron al ejército. Mientras platicaba esto César y el querido Paco, mi mamá me dijo que no, por supuesto que efectivamente las mujeres, el ejército está preparado para cualquier mujer general, se le respeta a la mujer por su grado. Me recuerdan que fue en 1973 cuando llegó la primera generación de médicas militares. A partir de ahí se dio. También me recuerda el caso de la madre Cuca, ¿no? La primera enfermera militar. Cómo es que el ejército claramente le ha dado su lugar a la mujer en todo lo que hay. Hasta bueno, están pasando por ahí algunos datos, que se les sí. Y por allá vieron ahí, por ahí mi papá está muy interesados en este tema, como seguramente usted que nos ve y que nos escucha ahí en Sin Censura, pero efectivamente es algo que para lo que está preparado el ejército. Son casos muy interesantes. Y también, César, pues te quiero preguntar tu opinión sobre los hechos violentos en Guanajuato. No he leído hasta ahora tu columna, la vamos a leer, ¿no? Por supuesto, y la voy a seguir ahí difundiendo, pero también danos tu opinión sobre los hechos violentos en Guanajuato, esta determinación de un juez ahí es que están allí, papás, y me da mucho gusto, ¿no? Hace mucho que no los veía y está muy, muy bueno esto. El hecho de que pues los jueces sigan actuando en función de los criminales de cuello blanco, los criminales del Foro Común, querido César. Toño, antes que nada, te saludo, me da muchísimo gusto saludarte. Salúdame mucho a tus papás para que la gente lo sepa. Ambos son retirados del ejército, su padre médico, su mamá enfermera, su mamá alcanzó el grado máximo que se podía en aquel entonces en el ejército. Entonces la jefa es la que manda ahí, igual que en mi casa, es mi jefa la que siempre mandó. Mira, creo que ya lo había dicho Paco y lo dice también Pepe. Nosotros no podemos permitir que la Guardia Nacional haga acciones de mando que parecería que están cometiendo un delito. Se tiene que esclarecer por qué hubo una participación por parte de elementos de la Guardia Nacional minutos antes de que llegara un grupo criminal a perpetrar un ataque, ¿no? Eso es sencillo. Y me parece que incluso tiene que ser muy específico la autoridad, tanto local como federal. El problema que vemos ahorita y que pasa en algunos estados, pero en específico, por ejemplo, en Guanajuato, es que en lugar de que veamos a la Fiscalía Estatal, en lugar de que veamos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana hacer trabajo en favor de la sociedad y de la comunidad, inmediatamente tratan de salir a justificarse y lavarse las manos. El presidente de la República fue muy claro y dijo que no habían mostrado el video completo de que lo que sucedía porque minutos antes había llegado un grupo criminal. Trataré de ser cauto por eso en el comentario, pero eso no exime que el hecho de que si existe alguna responsabilidad por parte de los elementos de la Guardia Nacional, se tiene que investigar, se tiene que llegar a las últimas consecuencias y de demostrarse que ellos tuvieron participación en un hecho con apariencia de delito, se les tiene que dejar como precedente todo el rigor de la ley. Me parece que ellos tienen que ser el ejemplo. Respecto al Poder Judicial, desafortunadamente, mi querido Toño, y son de las cosas que no entiendo, como hay juristas que incluso no saben o no entienden y que criticaron toda una campaña a la presidencia de la República de la doctora Claudia Sheinbaum cuando ella el 5 de febrero dio a conocer cuáles eran los puntos que planteaba para, pues si ella ganaba la presidencia de la República, qué es lo que buscaría y cómo gobernar. Me parece que es necesario, incluso el mismo sindicato del Poder Judicial, los abogados postulantes o litigantes, como se le conoce, sabemos que es necesario una reforma al Poder Judicial, tal vez no exactamente como la propone la Presidencia de la República, pero me parece que es obligatorio, porque yo le pregunto a la gente que ha tenido la mala fortuna de tener que ir a un juzgado, ¿qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo se han tardado en poderlo resolver?
cuánto dinero les ha costado, porque para que se presente una notificación hay que dar una dádiva, para que se haga un oficio hay que dar una dádiva, para que el acuerdo salga en los tiempos que tiene que salir, se tiene que dar una dádiva. Ya olvídate de corrupción o no corrupción, esa es la famosa corrupción institucionalizada, ¿no? El que dejas para un refresquito para que te tomen en consideración antes o al mismo tiempo que a los demás, porque si no, te quedas ahí en la lista, ¿no?, de los que esperan justicia y que nunca llega. Y que además, como lo he comentado en muchas ocasiones, en México adoptamos un sistema jurídico en donde se supone que se buscaba privilegiar la justicia sobre la legalidad. Pero cuando nosotros, por ejemplo, en materia penal, le quitamos a ese sistema el que un jurado popular, un grupo de comunes, de gente que no conoce de derecho, termine juzgando a un par, ¿no?, a cualquier otro ciudadano, y que determine sin conocimientos jurídicos, porque se supone que para eso está el juez y las partes, ¿no?, el fiscal y la defensa, que son los que ponen la parte jurídica, el juez controla el proceso, pero que serán ciudadanos comunes los que determinen de forma unánime si la persona cometió el delito o no. Y en México, cuando nosotros le quitamos el jurado, le quitamos la justicia al sistema y lo convertimos en un sistema legaloide, que significa que se prioriza la legalidad sobre la justicia. Por eso vemos que hay tantas resoluciones que son ilegales. Además de que está sobresaturado los juzgados del fuero común y del fuero federal. Y me parece que tiene que haber una reestructura del Poder Judicial, no solo a nivel federal, que sí es cierto, es el más importante, pero tiene que ser en todas las entidades federativas que son los estados de la República, porque hay una necesidad de justicia sobre la legalidad. Imagínate escuchar a un ministro en retiro decir que si hubiera una reforma constitucional, la misma podría ser inconstitucional. Híjole, desde ahí dices, por el amor de Dios, que le vendan espejitos a quien no conozca del tema, pero los que sí conocemos, pues obviamente sabemos cuál es el alcance, ¿no?, de una reforma constitucional, y más con lo que se busca, porque incluso escuchamos a la virtual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, salir a decir que existirán foros en donde pues, los abogados tendríamos que participar, los colegios de abogados tendrían que participar, la misma Suprema Corte de Justicia tendría que participar, el sindicato del Poder Judicial ya mencionó que sí quieren participar, ¿no?, las grandes universidades. ¿Y por qué lo digo así, mi querido Toño? Me parece que es necesario que exista incluso un órgano que regule el buen actuar del Poder Judicial. No puede ser posible que ellos mismos sean juez y parte. Y no es posible que exista tal impunidad. Y además tienen que ser mucho más cercanos a la gente. ¿Por qué lo digo así? Es increíble que la gente no entienda las resoluciones. Una de las personas que decía, es que el pueblo de México es ignorante, no se dan cuenta que van a acabar con el Poder Judicial y con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con el debido respeto, la gente no va a querer un cambio cuando están acostumbrados a que cada que han caído en un problema jurídico pasan años y no se resuelve nada, les cuesta muchísimo dinero y al último, teniendo ellos la razón, por un tecnicismo legal le terminan dando la razón o a la contraparte o al gobierno en contra de los intereses de particulares. Y eso no puede ser posible, mi querido Toño, porque lo que se demuestra es que si hay dinero y hay recursos, entonces sí hay la posibilidad de obtener buenos resultados. ¿Cómo es posible? Para que la gente lo sepa. Ricardo Salinas Pliego, su empresa, debe dinero en los Estados Unidos. Y en Estados Unidos se ordenó que se embargaran las propiedades de Ricardo Salinas Pliego. Y la Suprema Corte de Justicia le concede una suspensión provisional, que es una suspensión por medio de un amparo, para que no sea embargado. Entonces, internacionalmente demandan al gobierno de México porque dicen que el gobierno de México no permite que una resolución internacional pueda ejecutar el cobro de una deuda en contra de Ricardo Salinas Pliego y las empresas que él tiene. Y el gobierno mexicano dice, bueno, pues es que hay diferentes poderes en nuestro país, en donde el Poder Judicial es un poder independiente. A ese grado hemos llegado. Hemos llegado a ese grado porque simple y sencillamente, si no existen órganos de control que supervisen el trabajo del Poder Judicial,
pues desafortunadamente caemos en la anarquía. Y te lo puedo decir, Toño, abiertamente, yo he sufrido las consecuencias de mi activismo respecto a la reforma judicial. He tenido problemas con muchos jueces por el hecho de que abiertamente me lo han dicho, pero usted es de los que quiere que exista una reforma judicial. Por supuesto quiero que exista una reforma judicial porque me parece que todos los poderes son perfectibles, pero el Poder Judicial es uno de los que más necesitan una reforma judicial y que incluso ellos mismos la quieren. A lo mejor no estoy de acuerdo con que todas las figuras jurídicas, ¿no?, como los jueces, los magistrados, tengan que ir a una elección popular, pero sí tendría que haber una rendición de cuentas y sí tendría que haber, por lo menos, el que se analizara el trabajo que realizó un juzgador o un magistrado para saber si va a continuar en el puesto o no. Lo de los ministros, por supuesto, me parece que sí es más que la gente los conozca. Creo que ahí se podría dar elecciones. Me parece que ahí sí hay una parte política, porque incluso las propuestas son por parte de los mismos grupos políticos, y creo que eso podría enriquecer muchísimo el hecho de que gente común y corriente pueda llegar al máximo tribunal de nuestro país para realmente ejecutar la justicia y no nada más quedarte en lo que dice la ley, porque desafortunadamente un papel soporta todo, ¿no? Pues en un papel nosotros con 10 personas podemos detener al Mayo Zambada, ¿no? Nosotros podemos detener al Mencho, sí, en el papel, en la realidad no es así. Eso es lo que pasa. Muchas de nuestras leyes ya son letra muerta del siglo pasado y nos tenemos que adaptar a las nuevas realidades que se viven en el país y que tiene la gente todos los días, mi querido Toño. Bueno, es que tenemos por ahí el micrófono. David, por favor, amigo. Es que no estoy checando una conferencia en estos momentos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, César. Además de que es perfectible, efectivamente hay una serie de pues problemáticas en cuanto a este poder judicial que tenemos, empezando por eso que nos dices, de cómo es que es un poder judicial que privilegia a la ley que a la justicia, y es algo que viene, en mi opinión, por dogma de muchos colegas tuyos, de muchos abogados, que todavía hoy están convencidos en que la ley es la ley, dura lex sed lex y se acabó. Son personajes con los que he tenido también muchos roces, muchos encontronazos, incluso en redes sociales, y a los que yo he tratado de explicarles que como humanidad tenemos muchísimos problemas, tenemos errores, corre sangre por nuestras venas, y hemos creado leyes sumamente injustas, como las leyes Jim Crow, como las leyes, la legislación de la apartheid, tantas leyes que en su momento, bueno, pues verdaderamente representaron una grave problemática para la humanidad. En México, y hablando, por ejemplo, de expriistas como Erubiel Ávila, durante ese sexenio que tuvo este infame personaje, Erubiel Ávila, pues incluso llegó a tener ahí su propuesta de que los maestros que protestaban en contra de la reforma educativa y que no fueran a clases fueran arrestados, ¿no? O sea, cosas que van en contra de nuestros derechos fundamentales. Por lo que efectivamente yo lo que creo